Francisco Juan de la Fría y fue No, ¿en serio? incómodo tener que decir no. Sí. Decía, me imagino los que me tuvieron que aceptar, pensando, ¿quién es este? Qué gracioso, bueno, listo. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Cris? Muy bien estoy. Bien, Esperando que se termine bueno, esta me semana. alegro. Ay, sí, estamos Todos todos esperando, que sí, termine esta semana. llegando con Le lo arranqué con justo, un asado para que fuera más relajada. llegando con lo justo. Ay, pero tengo público acá Hola, Público Pablo. ahí. presente. Saluden. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Ahorita, ¿cómo Buenas. andás? No te escucho. Todo bien. No te escucha porque tengo los auriculares. Ah, está bien. ¿Vos? ¿Te vas para allá? Sí. Va. Ahí está. Cerrame, Vicky. Ahí me mandó la Ahí está. Estaban viendo que ellos tienen otra Twitch para ingresar. Lo estamos transmitiendo, profe. Ah, y ya, ¿cómo es? Lo transmito Los en vivo. chicos. Claro, se transmite en vivo. Hola, Luciana. Hola, profe. ¿Cómo estás? O Bien. sea, no los vemos a ellos. No, nosotros no los vemos a ellos. Ellos están viendo esto mismo que Ah. vemos nosotros. Ellos nos ven a Bien. nosotros. Nosotros lo intentamos hacer por... Hola, ¿cómo estás? Hola. Lo intentamos hacer por YouTube, pero teníamos que verificar la cuenta y tarda un día en hacerlo. Entonces la otra plataforma es Twitch, así que nada, nosotros después igual lo vamos a grabar. Actualmente, que todavía no arrancamos, hay 12 personas viéndonos. ¿Quiénes nos están viendo? Es un misterio, pero bueno. No se sabe cómo es. Esto es nuevo para mí, la verdad que Están escuchando, Cristina, así que guarda lo que decís. No, digo Claro. que está todo perfecto. Me Te encanta, me pueden sacar de encanta. contexto, Cris, te pueden sacar de contexto. No, por favor, bueno. Antes de que me una, habían estado charlando un poquito de la metodología. No, es? pero sí, la idea principal es que cuenten cómo fue su proceso de elección de carrera, cómo lo hicieron, por qué hicieron, si fue fácil, y nada. Bien desde el lado testimonial, no desde, no sé, contar cómo es la universidad, que para eso están un poco las charlas que tuvimos, y nada, por qué lo decidieron, qué cosas les llaman la atención, qué cosas les gusta, qué recomendaciones le darían a alguno de los chicos o chicas que tienen ganas quizás de seguir una carrera de naturales, y nada, un poco su experiencia en general, algo así, no sé, ¿a ustedes qué les parece? Bien. Acá tengo Bueno, muy bien. al costado el chat de Twitch, que nos van a ir haciendo preguntas ahí, por si a alguien le surge alguna pregunta, puede preguntar ahí. Y pusimos una caja de preguntas en el perfil de Instagram y ya hay dos, bueno, no varias, pero dos preguntas, así que bueno, después en algún momento... Hay cientos de preguntas. Hay cientos de preguntas. Somos los chanchitos de India, pues es la primera que hacen. Exactamente. ¿No? Sí. Claro. Hoy todo el día. Bueno. Claro. Hoy fue todo prueba. Así que, muy bien. Eso. En un ratito, bueno, si bien les parece, más o menos en 5 minutitos arrancamos y ahí, porque dijimos que era las 8, así que supongo que todos se van a conectar a esa hora. Se están arrimando. ¿Se puede compartir el link de Twitch? Tipo de la transmisión. Sí, supongo que sí, o sea, copias el me lo mandás link. vos porque yo no tengo el Twitch abierto, porque si no sé, el sonido. Sí, mirá, ahí lo pasé. Mándamelo, así lo mando al grupo. Ahí está. Bueno, 5 veces lo mandaste. ¿Y Ale no participa? ¿Ale Calafiore? Está enfermo. No sabía. Sí, la pasó medio mal. Ahora, hoy recién se sentía un poquito mejor, me dijo, y hablé esta mañana con él. ¿Coronavirus? Sí, acaba de mandar un mensaje que se deshinchó la nariz ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Con frío, pero bien. Pero tenés al gatito ahí. Tengo una bolsa de 39 grados permanentes. No hay que meterlo a calentar. Se mantiene.
¿Ya están grabando esto? ¿Cómo es? Sí, sí, se está transmitiendo. Sí, esto ya está todo grabado, o sea, No hay problema. Bueno, El backstage. claro, sería. eh, Bueno, tengo un cartel de conexión inestable, así que no sé cuánto voy a durar. No sé. A mí yo estaba tratando de ver el celular como hago para verlos a todos a la vez, pero no puedo, así que voy viendo el que habla. Sí, yo también estaba intentando eso porque no puedo configurar el sonido de la computadora. Anda los primeros 5 minutos y después se desactiva. Así que tengo que andar con el celu para estas cosas. Yo en la computadora mía de escritorio no tengo cámara, y si no le tengo que conectar el celular para que funcione como cámara. Y entonces Claro. le pongo el celular y listo. A ver. ¿Qué va a ser? Dependemos de todos estos aparatos, que a veces andan cuando quieren y a veces no. Depende. Igual el que mejor se ha establecido creo que es Zoom, porque yo uso Jitsi y a veces cuando querés explicar en las pantallas, traba. Sí, yo tuve algunas reuniones por esa aplicación y no escucho re lento, me viene todo mal, no. En una reunión que tuve, y encima era como de casi 3 horas, duró la reunión, no entendí nada, la pasé re mal. Pero bueno, es a veces la conexión o la aplicación, yo no sé. El Zoom me ha funcionado bastante bien. Sí, el Zoom es clave, la pantalla que tiene para escribir está muy buena. Después en la universidad es uno más web, es un desastre. bueno, ahí ya se va sumando la gente que estamos ya cerca del horario. Por un momento éramos 20, así que ahí está, somos 22, 23. Muy bien. Nos quedamos en Twitch, me parece, Agus, ¿eh? Nada de YouTube. Yo no quiero decir nada, pero me Es parece por acá, que me parece. que es por acá, me parece. Así que nada, Y bueno, si le sale bien, si sale bien por acá, ¿qué hay que hacer? Y sí. Yo ni la conocía la plataforma esa. Tampoco, no sabía No, de su yo existencia. tampoco, la verdad. Es en realidad una plataforma más que nada para gaming, se hacen juegos, con mucha gente hablando y contando. Nada, que sí, no es tan formal para explicar así, pero sigue siendo un recurso que se puede usar. Recursos. Nosotros en la facultad arrancamos con Discord. Ah. Imagínate cómo será Discord, que la vez pasada hay un canal que es solo para docentes, pero como es abierto Discord, un chico entra y empieza a preguntar por una pregunta de un parcial de biología. Tranquilo. Claro. No sé qué había hecho el docente a cargo después cuando se enteró quién era el que había entrado a preguntar. Claro. Claro, y está secretario académico, están todos. Claro. Bueno, ahí se está ya sumando toda la gente, ya están mandando emojis, así sí, que... Ah, bueno. Están activos en el chat. Están activos en el chat, somos más o menos 30 personas. Igual después... Bueno, los vamos saludando, les damos la bienvenida. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Quiénes son los que están viendo? ¿Son los de sexto A o es de...? No, es quinto y sexto. Ah, ok. Los 3 quintos y los 3 sextos están invitados, ¿verdad? Exactamente. Me Sí. tildó. Cris, ahí estás. Bueno, si quieren empezamos. Nada, bueno, si quieren presentarse cada uno de ustedes a los que están escuchando, bueno, les comentamos que estamos acá con Gabriel, con Cristina, con Luciana, para que nos cuenten un poco cómo fue transitar su carrera universitaria, por qué la decidieron. Todos son profesores de la modalidad de naturales, así que, bueno, si quieren presentarse, qué carrera estudiaron, cómo fue el proceso de decidirlo, si fue fácil, si tenían miedo, incertidumbre, que seguramente que la había, y cómo fue afrontarlos. No sé quién quiere arrancar. ¿Y querés arrancar vos? Como quieran, no tengo problema. Estaba viendo qué onda. Bueno, ya todos me conocen, soy Cristina Roude, en este momento soy la auxiliar de laboratorio
la escuela, como hace muchos años, que estoy trabajando, bueno, saben que trabajo en el colegio desde el año 89 yo. Un poquito mis títulos universitarios, digamos, yo soy licenciada en química y soy profesora de química. Cuando yo hice el secundario en el Colegio San Vicente de Paul, las orientaciones que había para elegir éramos bachilleres, todos, si era bachiller con orientación docente o bachiller común. Entonces, bueno, a mí en esos años yo también pertenecía al grupo de los exploradores de Don Bosco, me gustaba mucho enseñar, tenía como esa vocación docente y bueno, estaba un poco debatiéndome qué hacer. Me gustaban mucho las ciencias naturales, me gustaba sobre todo el área de matemática, física y química, no tanto la biología, pero bueno, tenía facilidad para esas materias, me gustaban mucho en la escuela y por otro lado me gustaba enseñar también. Entonces estuve el último año de la escuela, hice el bachillerato con orientación docente, que eran los 2 últimos años. Nosotros teníamos 5 años de secundario, de primero a quinto. Los últimos 2 años sí eran como la especialidad y nos dividían, como hacen ahora con ustedes las orientaciones, pero yo fui al bachillerato con orientación docente. Y después, bueno, estaba muy dudosa de qué carrera seguir porque me gustaba todo lo relacionado con la educación también, así ciencias de la educación, filosofía, pero tenía una tendencia más por las ciencias exactas, me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho la química. Entonces, bueno, como no sabía qué hacer, fui un tiempo a la orientación vocacional de la universidad, donde nos daban charlas, me hicieron unos test, y me salió, en el test, me salió un porcentaje alto de la licenciatura en química, y después yo en ese momento charlaba mucho con uno de los sacerdotes de la escuela, que era el capellán de los exploradores, y él también me ayudó a decidir, que me decía, bueno, si te gusta tanto la educación y te gusta también la química, podés ser profesora de química. Sí, pero en ese momento no estaba la carrera acá en la universidad, entonces no tenía esa opción para hacer. Así que me decidí por la licenciatura y empecé la licenciatura en química. Y después, con los años, me recibí de licenciada en química, pero ya había empezado a trabajar de profesora, porque era lo que la verdad que más me gustaba. Y me habían llamado del colegio para hacer suplencias del Don Bosco. Y bueno, habiendo ejercido y todo, más me di cuenta que era lo que más me gustaba. Y después pusieron la carrera, así que una vez que ya estaba recibida de licenciada, hice unas materias más para completar el profesorado y después me recibí de profesora. Bueno, si quieren contar un poco los chicos, así no hacemos tan aburrido de a uno y después voy contando otras partes si quieren. ¿Qué les parece? Dale, dale. Vale. Digo yo entonces. Bueno. ¿Me das la voz? Bueno, mi nombre es Gabriel Pérez, ya me conocen. Yo arranqué el secundario, yo lo hice en el Tabel, técnico electricista. Y yo lo que sabía es que no iba a seguir ingeniería. Después no sabía qué iba a seguir, pero sabía que ingeniería no era, podía arrancar para cualquier lado. En esa época yo siempre digo que cuando uno es adolescente tiene muchos ímpetus para cambiar el mundo. Vi una película que me hizo reflexionar mucho, que era Casas de Fuego. Casas de Fuego hablaba de la vida de Salvador Massa y de su lucha contra el mal de Chagas por encontrar justamente una vacuna. Entonces dije, yo quiero hacer vacunas. Y lo único más parecido que había a hacer vacunas en ese momento era biología, era la licenciatura en biología. Y es una licenciatura en la generalidad de la vida, ya les va a decir Luciana seguramente.
pero era lo único que había, no había una carrera como bioquímica como hay ahora. Cuando yo lo veo en retrospectiva, me digo, si hubiera tomado las mismas decisiones, me hubiera metido en bioquímica. Así que bueno, me mandé ahí en esa época había curso de ingreso, había que dar matemática y química, lo daban justamente allá en el colegio, era una de las sedes. Así que bueno, di el curso de ingreso, entré en biología, y ahí estuve un par de años. Cuando cursé las químicas, yo había tenido poca química en realidad en el secundario. Tenemos más, esto lo supe con el tiempo, teníamos una impronta más grande en física y obviamente sí en matemática, que lo que había tenido en química, en el cual un año la profesora no estaba, había un suplente, después vino la profesora y habíamos visto muy poquito de química. De hecho, me tuve que preparar casi solo, la profe me dio los módulos para el curso de ingreso y eran de ella cuando había estudiado en Tandil, y entonces estudié para el curso de ingreso. La cuestión es que cuando tuve química sí me gustó, llegué a química orgánica y dije, uy, qué asco, ¿qué es esto? Y después seguía bioquímica, y era un plomazo, y encima lo único que a mí me gustaba de la biología, porque ya había cursado biología vegetal, y sabía que la biología lo único que me iba a gustar, o que pensaba, era la parte de química. Y la verdad que para nada. Y ahí tuve clases de física. Y las clases de física me gustaron. Me gustó lo que se veía en realidad y empecé a conectar que eran cosas que yo lo había visto. Y tampoco tenía demasiada idea de qué seguir, pero ya estaba ahí adentro y me anoté, así como estaba en la licenciatura en biología, me pasé a la licenciatura en física. Y también uno arranca, va siguiendo con la licenciatura sin tener mucha idea y en algún momento te vas dando cuenta de que por ahí la vida de licenciado no me copaba demasiado tampoco. Todos los sacrificios por una parte que tenía que hacer o todo lo que te acotaba en otros sentidos. Y la verdad que no sabía muy bien qué quería hacer. De hecho, yo en la universidad, entre carrera y año sabático, me llevó 10 años. O sea, uno cuando entra dice, 5 años me voy, 4 años me fui, y no es el secundario. De hecho, algo que recuerdo es que la formación matemática de los técnicos siempre fue muy buena. Y sin ir más lejos, en la misma biología, que tiene una matemática que es un poco más diluida que la que tienen los matemáticos, que la que tienen los físicos, en el primer cuatrimestre, porque las materias son por cuatrimestre, yo había visto absolutamente todo lo que había visto en el secundario, me quería matar, digo, ¿qué hay de nuevo ahora? Y habíamos ido rapidísimo. Así que, bueno, iba. La cuestión que, digo año sabático entre medio ahí en la licenciatura, porque uno va llegando en distintos momentos de la etapa de la vida universitaria. Al principio tenés ahí el cambio y te cuesta muchísimo a veces adaptarte. Por la mitad te viene el cansancio, estoy justo en la mitad. Y sobre el final te viene el agobio, porque querés terminarla ya, la materia como sea, a la carrera, querés el título. Yo estaba ahí en la mitad de un poco más de tercer año de física, de la licenciatura. Y año sabático, era ayudante estudiante. Vi que la docencia me gustaba, pero no sabía si me iba a gustar en el colegio, así que dije, bueno, de algo me tengo que recibir, y después vemos. Y me anoté en el profesorado de física. Y el profesorado, hasta que tuve las prácticas en el último año y tuve que ir a dar clases, yo no tenía la más pálida idea si me iba a gustar o no me iba a gustar. La verdad es que me anoté porque después de tanto tiempo, algún título iba a sacar, eso era seguro. O sea, aunque tuviese que después que empezar una carrera de cero, pero por lo menos iba a sacar algún título adelante. Y en las prácticas descubrí que sí me gustaba física y que sí me gustaba la docencia. O sea, la vocación, y a esto quería llegar yo, hay gente, siempre le digo a los chicos, es como el amor, hay gente que lo encuentra de uno, de primera, y hay otros que no, que lo tenemos que estar remando bastante hasta identificar. Y la vocación yo la identifiqué.
probando una cosa, probando la otra, razonándola bastante. Y la verdad es que no me arrepiento, me gusta mucho, lo paso muy bien en clases, lo paso muy bien, y la física me gusta. Así que así fue como elegí una carrera, en realidad. Que ya les digo, llevo, si me pongo de cero, 10 años. Pero fueron 10 años de aprendizajes, varios, no solamente de una disciplina. Lu. Bueno, también repito mi nombre, aunque ya todos me conocen, soy Luciana Rojas. Yo estudié en Don Bosco igual que ustedes, no tan igual porque yo soy de la época del polimodal, así que solamente hice lo que ahora para ustedes son cuarto, quinto y sexto, ahí en el colegio. Y del cole salí siendo bachiller en ciencias naturales. Fue alumna mía, Luciana, chicos. Fui alumna de Cristina, claro que sí. Se darán cuenta que hay una marcada diferencia de edad y de arruga, ¿no es cierto? Por supuesto. No, igual yo ya uso anti-age, ¿eh? Pero bueno, muy buena alumna, Luciana. A mí al principio, cuando elegí polimodal, en realidad me gustaban las carreras del área de sociales, pero me quería cambiar al Don Bosco, y en Don Bosco en ese momento había solamente las modalidades de económicas y de naturales. Y entre esas dos, claramente naturales mi elección. Y cuando empecé en los últimos años a ver, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué estudio? Empecé a darme cuenta que me gustaban mucho más las del área de naturales. Sí tenía un inconveniente a la hora de elegir carrera, y es que en ese momento mis padres, digamos, no podían mandarme afuera, digamos, no podía estudiar fuera de la ciudad porque económicamente era imposible. Entonces también tenía que elegir dentro de la oferta de carreras que había acá, en Mar del Plata. Y como me gustaba mucho biología, dije, bueno, biología es de las carreras que me gustan, una que está acá en Mar del. Cuando me fui a inscribir, yo me inscribí a la licenciatura en biología porque dije, bueno, o sea, yo quiero ser investigadora, me veía más por ese lado, en lo que es la biología. Y al final me inscribí a las dos, a la licenciatura y al profesorado en biología, no por querer, porque en ese momento yo no me veía de profesora, sino porque un profesor mío, que me marcó muchísimo, que fue mi profesor en lo que fue octavo y noveno, Gustavo me dijo, no, Luciana, anótate las dos, anótate además de la licenciatura en profesorado, vas a ver que te va a ir bien, que está bueno también tener otra opción y no solamente la licenciatura. Bueno, como yo, digamos, valoraba mucho a esa persona, a ese profesor, le hice caso, digo, bueno, ¿qué pierdo? Es anotarme nomás, de última, después veo si curso o no curso materias del profesorado. Así que bueno, me anoté las dos y empecé cursando las materias que eran de la licenciatura. Y bueno, después empecé a cursar de a poco las que eran del profesorado. Al poco tiempo me llamaron para hacer una suplencia en una escuela que se había ido el tercer suplente, era como que había habido un lío bárbaro, no había nadie que lo cubriera por los horarios y por un montón de cosas. Y ahí fue mi primera experiencia en un aula, que yo tenía 22 años. Y dije, mira, me gusta, está bueno. Yo hasta ahí daba clases particulares en un instituto, pero no había estado en un aula con alumnos. Y ahí fue que me empecé a enganchar más por ese lado. De ahí en más, de ahí en adelante siempre trabajé de profe, no, o sea, como que esa suplencia, me fui a otra suplencia y así enganché como en un hilo infinito que nunca se terminó. Siempre seguí trabajando de profe, mientras tanto iba terminando el profesorado y terminando la licenciatura. Pero justamente el último año de la licenciatura, y haciendo referencia a lo que dijo Gabriel, que uno empieza a hartarse a lo último de una carrera, yo ya estaba bastante cansada, estaba haciendo la tesis, y haciendo la tesis me pasaba todo el día en el laboratorio, con el microscopio, porque la tesis que yo hice es casi toda microscopía, y ahí me di cuenta que si bien me gustaba y me parecía interesante lo que estaba haciendo, yo no estaba hecha para estar 8 horas por día dentro de un laboratorio, y como que se me hacía muy monótono. Y en cambio el aula, porque yo mientras no iba trabajando en el colegio, se me hacía
todo lo contrario, totalmente dinámico. Cada hora era un universo distinto, cada hora era un aula llena de personas diferentes y quizás hasta dando un tema distinto que el que diste en la hora anterior. Entonces, al final como que me fui más por ese lado y después, bueno, surgió la posibilidad de una beca fuera del país, en España, que era justamente en educación, por eso es que tomé esa posibilidad. Hice un máster en investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Me fui un año a España a estudiar y a vivir. Pues la verdad que fue una experiencia espectacular. Tardé mucho en saber que existían este tipo de becas y que, digamos, se podían hacer intercambios con facultades de otros lugares y que no eran imposibles o cosas que esto no le pasa a nadie. La verdad que si lo hubiera descubierto antes, lo hubiera hecho antes también, porque fue una experiencia muy buena. Así que sé que las recomendaciones vienen después y tengo varias, pero una de mis recomendaciones es que estén atentos a este tema de los sistemas de beca y de intercambios entre universidades de distintas partes del mundo, porque digamos que te da una visión totalmente diferente y te da una experiencia que, digamos, de otras maneras no es tan fácil vivirla. Así que bueno, esa es mi experiencia de por qué terminé estudiando biología y ejerciendo más de profe que de licenciada. Genial, bueno, muchísimas gracias a los tres. Sí, bueno, exceptuando de Cris, que ya del principio sabía que lo que quería hacer tenía algo relacionado con la docencia, me llama la atención que bueno, Gaby y Luciana, por ejemplo, ni bien arrancaban, quizás tenían una idea de investigación o otro ámbito. Entonces, muchas veces la docencia uno la va descubriendo en el trayecto, cuando va haciendo, que quizás al principio tiene cierto recelo, que no es lo que quiere, pero después se da cuenta que en el ámbito también de las ciencias naturales, que la investigación no muchas veces es tan, que puede ser a veces, no sé, pienso un poco rutinario o es un esfuerzo que a uno capaz no quiere especialmente hacer, y digo que también dentro de las ciencias naturales la docencia es una sea una salida laboral y sea también una forma de divulgar lo que a uno le gusta y enseñarlo. Bueno, en el área de la química, la verdad que la licenciatura abre otras puertas. Vos podés trabajar en laboratorios, en fábricas, hay un montón de áreas relacionadas con, no sé, las pinturas, la cosmetología, los alimentos, qué sé yo, materiales, tipo de lugares donde se desarrollan nuevas sustancias químicas que tienen distintas aplicaciones. Ahí puede trabajar un licenciado, puede trabajar también en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la investigación. Puede también, digamos, hacer trabajos con otras áreas, puede apoyar lo que hace un biólogo, puede apoyar lo que hace un bioquímico. O sea, el área de la química es muy amplia y la verdad que hoy en día también se han desarrollado muchas otras disciplinas dentro de la misma química. Está, por ejemplo, la nanotecnología, que utiliza la nanoquímica también, y hay un montón de cosas nuevas también donde poder trabajar, investigar y poder desarrollarse, ¿no? Después, bueno, la educación obviamente siempre es un área que, tanto en el ámbito secundario, al ser una materia que todavía por lo menos se da, y existen estas áreas de naturales, todavía digamos, tiene también aplicación, y si no en el ámbito universitario, ¿no? Bueno, en biología también en realidad quieren aportar. Existen otras salidas, no solamente es investigación o docencia. Justo en mi caso, que medio que me quedé entre investigación y docencia, porque hay una pregunta muy común que tiene un gran error, pero que se hace mucho, es
decir, ¿sos biólogo marino? Y acá viene la aclaración que siempre hago yo. En biología, la licenciatura en biología tiene un ciclo básico de materias comunes que todo el mundo cursa, que bueno, parte de eso dijo Gabriel que las estuvo haciendo. Son un ciclo básico de matemáticas, físicas, químicas, las biologías elementales como introducción a biología animal, biología vegetal, y después vienen un montón de materias que se llaman materias optativas, y que eso, digamos, va a dar un perfil distinto de licenciado. Entonces, por ejemplo, si vos las materias optativas que haces son en animales marinos o en ecosistemas marinos, vas a tener más un perfil de biólogo marino. Vas a tener el mismo título que el otro biólogo que se especializó en otra cosa, pero vas a tener más perfil de biólogo marino. Yo, por ejemplo, tengo conocidos que hoy por hoy se embarcan y van, digamos, monitoreando poblaciones de distintos animales marinos, que pasan varios meses viviendo en un barco y después vienen de vuelta para la ciudad. Hay otros perfiles de biólogo, también están los que, digamos, más se está utilizando ahora, es la biología molecular, que tiene que ver con todo lo que, digamos, ocurre a nivel celular, tiene que ver con todo esto que está pasando ahora con el COVID-19, del desarrollo de vacunas, de la utilización de plasma, de la investigación de los virus en sí. Esas personas pueden trabajar en laboratorios públicos o privados. Conozco muchos que trabajan en esos temas. Lamentablemente la gran mayoría no está viviendo en Argentina. Digamos, fue contratada desde otros lugares y se han ido a vivir a Europa, Estados Unidos. Hay varios viviendo en Australia. Justo el área que yo elegí, que fue paleobiología, yo elegí todas las materias que tienen que ver con esto del estudio de los ambientes del pasado. Eso sí es una rama que tiende más a la investigación y no hay tanta, digamos, aplicación directa. Entonces es más difícil, digamos, que no te quedes en el medio entre investigación y educación. Pero en realidad biología es una carrera que tiene muchísima salida y que cada vez está teniendo más salida. Hay que ver cuál es el perfil que cada uno le da a su carrera, ¿no? Y eso se lo da haciendo las materias optativas y la tesis de grado. Exacto. Sí, en física, por ejemplo, también uno, más allá de que cuando te preguntas, ¿sos físico? Educación física, y no es así. Más allá de eso, nada que ver. En física, a ver, en universidad vos cuando salís con un título de grado, eso te faculta para acceder a dar clases, por ejemplo. Obviamente siempre se realizan concursos. Vos podés ser ayudante graduado, jefe de trabajo práctico, profesor. Vas avanzando, se llama carrera docente. Yo con mi título de profesor doy clases en la facultad, o sea, no es que digo, quedé por abajo de los licenciados porque son carreras distintas. Eso es un error bastante común que suele haber en exactas muchas veces, que dice, esta carrera dura 4 años, esta otra dura 5, la de 5 es más difícil y la otra es un relleno. No es tan así, o sea, en realidad. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Por otra parte, la parte de investigación, y uno piensa, el físico que investiga, se va a quedar ahí haciendo cuentas todo el santo día en la facultad. Es cierto, hay investigación que en la universidad es una parte grande, pero hay también investigación en el sector privado. Obviamente física, cuentas vas a tener que hacer, el lenguaje de la naturaleza, así que no te queda otra. Pero la cuestión es que dentro del ámbito privado hay cosas tan disímiles como modelos matemáticos aplicados a las finanzas o a los seguros, o estudiar geofísica, por ejemplo, y trabajar en Pan American Energy o en alguna otra empresa gigante de las petroleras. Uno puede trabajar en las industrias, puede trabajar junto con matemáticos en criptografía en Google. O sea, ¿por qué? Porque el físico lo que trata de hacer es plantear modelos para resolver problemas. Y entonces ahí es donde encuentra su nicho de trabajo. Yo tengo un amigo que siempre cuenta la misma anécdota de un amigo de él, que estudiaron juntos, él se quedó en la universidad, es investigador,
y el otro está trabajando en Alemania, en una compañía de seguros. Y cuando se juntan le dice, ¿y qué haces allá? Porque ganas una fortuna, viajas por todos lados. Le dice, y hago las mismas cuentitas que acá, nada más que allá me pagan más. O sea, porque me están pagando justamente en una empresa que trabaja con los seguros en Europa. Claro. Entonces, la cuestión es que uno, como investigador, también se puede ir buscando su propio nicho, buscando su propio camino. Y eso lo vas haciendo a medida que te vas capacitando, vas tratando de ser lo mejor posible, vas haciéndote las preguntas correctas. O sea, cuando vos te haces la pregunta necesaria, es lo que te va a dar el parangón para dar un pasito más lejos. A medida que te vas haciendo preguntas necesarias, te vas juntando con gente que hace también y que formula preguntas necesarias. Y eso te va generando los contactos. Entonces, los caminos se te van abriendo solos en ese camino. Ciertamente, es un mundo nuevo y siempre cuesta, como cualquier otro. Lo que de la física, y en realidad es de la ciencia en general, lo que a mí me gustaría dejar en claro es que nadie tiene que entrar con la idea de yo voy a ser el Einstein o yo voy a ser el premio Nobel. ¿Por qué? Porque hoy en día la física y la ciencia en general, si bien nos encantaría, no necesita un Einstein, no necesita un Newton, necesita un montón de laburantes anónimos. Porque en la época de Einstein y Newton, más allá de los giros conceptuales que fueron excelentes, que tuvieron y preclaros los tipos, el conocimiento era más acotado. Ahora es demasiado amplio y uno a medida que avanza se va especializando. Y especializarte es como tener las anteojeras del caballo. Vos ves tu camino y vas siguiendo ese camino, pero no vas viendo lo de los alrededores. Y por eso las disciplinas y los distintos especialistas van trabajando entre sí. Por eso un físico puede trabajar en una compañía aseguradora, porque va a trabajar con matemáticos y va a trabajar también con abogados y va a trabajar con ingenieros en sistemas, y el problema a resolver, justamente, lo que va a tener que hacer es dar su visión y encontrar las pautas necesarias. Esa es la idea. Y hoy por hoy, en cualquier disciplina se trabaja interdisciplinariamente. Por las dudas, antes de que se corte... Cristina, con Luciana, sobre naturales, sobre un poco cómo fue transitar las carreras, así que nada, Gaby, seguí que estabas hablando. Ahí estoy. Cierro la idea esa mientras se conecta Luciana. Por ejemplo, en el grupo de investigación de trabajo en la facultad, una vez nos vinieron con un problemita los biólogos de la oficina de al lado. ¿Cómo podían hacer para sacarle los parásitos ahí a unas abejas que habían? Conozco un grupo. Ácaros, parece que eran. No parásitos, creo que eran unos ácaros. Entonces, infructuosamente, pero tratamos justamente con un poco de electrostática, a ver si podían pasar por un campo eléctrico y poder separarlos ahí por cierta polarización, de la misma manera que cuando te peinas y acercas el peine a los papelitos se pegan. La cuestión es trabajo interdisciplinario, esa es la palabra clave. Ahora sí, eso es lo que quería terminar de cerrar, que hubiera cortado la... No, buenísimo. Sí, me parece. Preguntas, Agustín, hay preguntas ahí, nosotros no podemos ver el chat, ¿no? Tienen que entrar, igual Anto ahí está controlando, pero dejaron algunas preguntas en el Instagram también. Bueno. Pensaba en esto que también hoy charlamos hoy, que tuvimos a las 14 una charla con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y contaban que el rol del científico a lo largo de los años está cambiando, y quizás uno se busca, porque antes se pensaba que yo, no sé, Da Vinci como que sabía de todo, sino que hoy se busca más la especialización y buscar ser más concreto en lo que se sabe y especializarse más. Entonces, bueno, me parecía interesante. Y había algo que habías dicho vos, Gaby, que creo que estaba bueno, que digo, las preguntas correctas que uno se tiene que hacer. Para ustedes, ¿cuáles serían las preguntas que uno se tendría que hacer para saber qué es lo que quiere estudiar y también qué es lo que tiene que hacer? Porque quizás uno quiere estudiar
algo, pero no sabe de qué va a trabajar. Digo, ¿cuáles son las preguntas de qué me gusta hacer, qué me hace feliz, o cuáles son las preguntas que les parecen que ayudan a encaminar la decisión de elegir carrera? Bueno, yo creo que se escuchó mi perro. Yo estaba apagando y prendiendo el micrófono, pero bueno, es así el vivo. Yo creo que una de las preguntas que ustedes se tienen que formular y tienen que ser siempre muy sinceros con ustedes mismos es si a lo que van a apuntar les gusta. Y no piensen en la plata. O sea, no piensen en el dinero. El dinero va a venir. O sea, va a venir, no va a venir en grandes cantidades, va a venir para vivir y... A poquito. De a poquito va a venir. Pero ustedes sean conscientes ustedes mismos, me gusta lo que voy a estudiar acá. No sabés si va a ser la carrera como me pasó a mí, que fue mutando mucho, pero en cada paso que fui dando, realmente estaba convencido, yo estaba muy convencido de que investigación, y hasta no estar bastante avanzado en la licenciatura en física, no me di cuenta que había otro mundo afuera. Entonces, esa es la pregunta, creo yo, que uno se tiene que hacer cuando está por decidir una carrera. Es un poco también lo que estuvimos hablando en las charlas de hoy, ¿no? De que no es una carrera a ver quién termina primero, quién egresa primero, como que es un proceso personal que uno va redescubriéndose, porque capaz ahora nos gusta una cosa y como decía el profe Gabriel, después nos damos cuenta que en realidad eso no nos gustaba, que nos gusta otra cosa, y bueno, darnos la posibilidad de equivocarnos y ir eligiendo otras carreras si es necesario. Sí, después también me parece importante ir escuchando las cosas que se van presentando, ¿no? Estar atentos en ese proceso a todo cómo se va presentando, porque por ahí vos no te lo imaginaste y en el medio conociste a alguna persona o algún otro profesional que te indicó, digamos, o te mostró un área que vos no conocías o que era dentro de lo tuyo, pero era más específico y no sé, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a hacer las suplencias, estaba en segundo año de la facultad. O sea, una caradura total, digamos, porque no era profesora, ni licenciada, ni nada, y me llamaron porque necesitaban una suplente y no conseguían otra, y yo, bueno, como favor a la escuela, empecé, y son esas cosas que uno dice, bueno, jamás pensé que estaba haciendo la licenciatura, sabía que me gustaba enseñar, pero no había tenido ninguna experiencia docente, y bueno, como era necesario, porque además conocía a la gente de la escuela, al sacerdote, qué sé yo, y por hacerle un favor y fui, y me gustó. Y después, además, la suplencia, cuando me enteré, pensé que era de una semana y estaba embarazada la profesora. Entonces eran 3 meses. Entonces, como que al principio fui medio engañada. No, necesitamos, qué sé yo, para mí que me querían probar. Bueno, y fui, hice la suplencia y al final me quedé 3 meses, pero yo era re joven, no tenía nada de experiencia, no sabía casi nada y bueno, y estudiaba para dar las clases porque era lo que tenía que hacer, la responsabilidad, y así me fui formando, y después con eso se me fueron dando otras posibilidades de otras suplencias, como contaba Luciana. Después se te empieza a abrir la cosa, o me llamaban después de otras escuelas por referencias y por cosas, y entonces uno se va haciendo, y ahí uno se va dando cuenta que te sentís más segura, que te va gustando, que le vas encontrando la vuelta, digamos. Eso lleva un tiempo y hay que también permitírselo, y hay que estar atento a esto, los contactos que uno tiene, la gente que va conociendo en el proceso, las oportunidades que se te dan. También hay que leerlas como oportunidades, ¿no? Y si uno se va enganchando y te va gustando, quiere decir que tenés que seguir por ese camino. Y si no te va gustando, tenés que ir por otro, ¿no?
tiene que ir uno tomándole el pulso a todo lo que se va presentando y e ir haciendo como das unos pasos para adelante, volvés un poquito a revisar y das otro paso y así te va armando el camino y te vas asentando. Sí, como dijiste, me acuerdo, bueno, recién las 3 experiencias de vida que contaron, cada uno como que tenía un referente, fue diciendo a lo largo de su vida. El profe que vio la película y ahí dijo, bueno, me mando por ahí, que al final nada que ver, pero no importa. Después la profe Luciana tenía un profesor que se llama Gustavo que le dijo, entonces como que identificar esas señales. Vos, Cristina, que tenías un cura que te dijo de ser docente de química, como que identificar esas señales, ser abiertos. Claro. Y yo en realidad tuve 2 profesores que me enseñaron, creo que me enseñaron más ellos a ser profesores que todas las materias pedagógicas juntas que tuve después en el profesorado. Uno fue el que me dijo que me anotara en el profesorado, y yo le hice caso solamente porque era él, que al final tenía razón. Y el otro profe, que había sido mi profesor de matemática, también en la misma escuela, que es la escuela que iba antes, yo iba al Mariciliadora, y que, bueno, él fue el que me llevó a dar, perdón, Cris, clases de química y de biología en el instituto particular que él tenía, y como de clase de apoyo. Muy bien. Claro, Bien. Y a él le robé el sistema de números que uso hoy. Maldito sistema. Maldito profesor de matemática. Sí, es por Mario, así que tiene nombre. Sí, Mario y Gustavo, digamos, fueron profesores que fueron mis profesores en lo que fue GBT, que sería el secundario para ustedes, y que después, digamos, lo seguí viendo y digamos, me orientaron bastante hacia ese lado. Pero también, como decían otros profesores, fueron cosas que fueron pasando. Uno tiene una tendencia a que algo le guste más. Bueno, de fondo se escucha Darwin. Bárbaro. Darwin llega a todo algo. Sí, es que sí, entra al baño a maullar sin motivo. O al menos yo no le encuentro motivo. Bien, encima es sordo, así que no sé para qué maulla, porque... Bien. Voy a es un poco serio, pero voy a tener que sacarlo de ahí. Anda como que uno no se tiene que quedar con esa idea de que algo es para siempre o absolutamente definitivo, que uno puede ir cambiando y que también, como cada carrera tiene varios enfoques y varias salidas laborales, no quiere decir que, digamos, como decía hoy Gabriel, no quiere decir que 2 personas que estudian exactamente la misma carrera no terminen el día de mañana teniendo puestos de trabajo absolutamente distintos. ¿Sí? También tengo un montón de compañeras de carrera y compañeros que han seguido caminos totalmente distintos y todos tenemos el mismo título y hay gente viviendo en otros países haciendo otras cosas, gente viviendo en este país y haciendo otras cosas. Así que, digamos, tampoco asustarse con esto de que lo que elijas ahora ya está, te marcó para siempre, ¿no? Eso es verdad, sí, también. Bueno, yo dentro de mi área, bueno, tengo amigas que trabajan, tengo una que trabaja en un laboratorio privado, un laboratorio de análisis clínicos, y sin embargo tiene mi título, digamos, es licenciada en química, no hizo ningún posgrado, y bueno, trabaja ahí y muy bien. Después tengo otras 2 amigas que trabajan como investigadoras del CONICET y dan clases en la Facultad de Ingeniería. Acá en Mar del Plata hay un departamento de investigación en materiales en el CONICET. Y entonces, bueno, se desarrollan todo lo que es polímeros, cerámicos. Hay un departamento de metalurgia también. Debe trabajar con Naila. Claro, hay una de esas chicas que estuvo haciendo una suplencia, ¿no? En la escuela. Chica Naila. No creo, pero está trabajando en el laboratorio de materiales, Naila. Claro, porque es una de las áreas que desarrolla aquí en Mar del Plata el CONICET. Está el Instituto de Tecnología en Materiales, el INTEMA, y ahí trabajan muchos egresados de la Facultad de Ciencias Exactas de mi carrera, digamos, de la licenciatura en Química.
también tengo otra amiga egresada, digamos, compañeras de la facultad, que trabaja en una fábrica en el parque industrial, en Saint Gothard, las de los test. Sí, así que sí, es como dicen los chicos, es variado, después cada una va tomando el camino que sea. Tengo otra amiga que trabaja, es la jefa del laboratorio de obras sanitarias de OCE. Bueno, es, digamos, muy, muy amplia la cuestión, y tengo, bueno, otras que nos hemos dedicado a la docencia. Y también dentro hay que después saber. de la... Hay algo también a acotación de lo que vienen diciendo, y sobre todo lo que decís vos, Cris, que claro, a los chicos les digo, ustedes cuando eligieron por ahí la orientación en el secundario, más allá del sistema, lo elegían ¿por qué? Porque los amigos también lo estaban eligiendo. Yo me meto en naturales porque, bueno, mis amigos van a naturales. Yo me voy a sociales porque mis amigos van a sociales. Yo sigo economía porque el grupo va. Y por ahí alguno se perdió así en el camino. En la Facu, y viene a esto lo que les decía, no está bueno tener ese espíritu gregario por ahí, de decir, bueno, van todos para ahí y voy. Por eso les decía, es una decisión de ustedes que tiene que ser consciente, pensada. Acá la decisión no es ni de la familia ni de los amigos, es de ustedes. O sea, porque son ustedes los que se están forjando su futuro a partir de esa elección, de esa carrera que quieran seguir. Y cuando uno habla de carreras, habla de estudios superiores, que pueden ser universitarios o no universitarios, y va siguiéndolos ahí para adelante. Entonces, es como para tomarlo conciencia. Mis amigos del secundario, con los cuales nos vemos siempre que podemos, ¿por qué? Porque uno vive en Brasil, el otro vive en Chile, el otro vivía en México, ahora vive en Neuquén, están dispersos por todos lados. Nos seguimos viendo los 27 de diciembre, que es mi cumpleaños, por lo menos esa fecha ha quedado inamovible. Y seguimos con la relación re bien, o sea, y ninguno fue que, hay dos nomás, tres que siguieron ingeniería acá en Mar del Plata, otro se fue a Tandil a hacer ingeniería, ni siquiera la seguían, y después de ingeniería se van especializando también, porque uno siguió la química, los otros siguieron electromecánica, y de hecho los que siguieron electromecánica, uno trabaja en Brasil haciendo métodos numéricos, o sea, se doctoró en eso, se fue a la investigación, y el otro trabaja en el petróleo. Entonces, las líneas de vida van mutando muchísimo, y por eso es muy importante cuando ustedes van a tomar una decisión tan importante, porque es, hay chicos que no les gusta que se llame, bueno, va cerrando etapas, no lo llamen cerrando etapas, llámenlo busco un nuevo horizonte, pero la cuestión es que ese nuevo horizonte es el que te va a ayudarte a terminar de ir definiendo tu persona. Entonces es importante que esta decisión sea tuya. Eso quería decir. Tal cual, sí, con esto que decís, bueno, de definirse como persona, que cada uno va haciendo el proceso y, bueno, quizás prueba, experimenta con la carrera que sea de naturales o sea cualquier otra, y va diciendo, bueno, esto me gusta, al final no me gustaba, puede ser un año, puede ser dos, y probar, experimentar y no sucede nada. Una pregunta que quizás también se me ocurre, que además de todos los conocimientos que uno aprende en las ciencias naturales, o sea, de cualquier tema también, creo que uno aprende un montón de herramientas. Digo, muchas de las materias de naturales lo ayudan a uno a conocer su cuerpo y también a cuidarse más. Digo, si uno conoce cuáles son los procesos químicos que pasan, si uno sabe un montón de cosas físicas, lo ayudan a cuidarse, lo ayudan a saber cómo cuidar su alimentación, de hacer actividad física. ¿Qué herramientas le dio a ustedes, sea la carrera de química, biología y física, para su día a día? ¿En qué cosas los ayudó o creen? La física
Empiezo yo ahí. Mire, la pregunta difícil la arranco yo. Dale, sí, porque yo iba a bombardear a física, así que... Te ayuda a tener paciencia. O sea, si hay algo que te va a ayudar Te voy a dar la razón. la templanza y la paciencia, porque vos vas a querer resolver el problema y vas a romper 500 hojas y la 501 la vas a entregar convencido que está bien y está mal y también la vas a tener que romper. Entonces, la física a mí me ha dado eso, esa templanza que uno podría llegar a necesitar. Algunos chicos me preguntan, profe, pero vos que vas pensando entonces cuando vas andando en bicicleta o vas en el auto y decís, voy a 16 metros por segundo, si llego a frenar, vas haciendo las cuentas de cinemática con eso, y les digo, no, a ver, es una, en todas las carreras, se hacen de formaciones profesionales y uno ve los problemas separándolos con determinadas variables y dándoles determinada importancia a esas variables. Es la forma de pensar que uno tiene, es una forma de pensar, una estructura lógica, pero no estás planteando ecuaciones absolutamente para todo. Sacás la paciencia, sacás una manera ordenada de trabajar, eso es lo que te va dando, por lo menos la física. Y la ingeniería es un poco más taxativa al respecto. Lo tengo que decir porque los físicos y los ingenieros somos dos grupos antagónicos, somos Barcelona y Real Madrid. Bueno, yo creo que a mí, ponele, en la facultad nosotros tenemos mucha matemática, muchas físicas, y bueno, obviamente todas las ramas de la química que son muchas y muy variadas, pero esa capacidad de... a mí me pasó que entré a la facultad y era todo matemática y tanta lógica, te hace después eso sí razonar de una manera que no puede ser otra que la lógica, ¿no? Uno va acomodando la cabeza a eso. Y después el estudio de la química, cuando uno va ingresando ya en el mundo atómico, digamos, y tan microscópico, y entiende la perfección que hay ahí, y te van cerrando un montón de cosas, ¿no? Porque la ciencia ha podido llegar a descifrar y a descubrir, le falta un montón, ¿no? Pero muchas incógnitas hasta el interior de la materia y de qué están hechas las cosas y cómo funciona todo ahí, te hace admirar la obra creadora, ¿no? De Dios, te hace respetarla, te hace, digamos, maravillarte, porque realmente es como una creación perfecta, ¿no? Que uno le encuentra tantas particularidades, ¿no? Y bueno, eso te hace ver también la vida misma con otros ojos, ¿no? Y todo lo que está creado a partir de ahí, lo natural, todo el ámbito de los minerales, de las plantas, de los animales, después lo celular, ¿no? Que depende tanto de la química, los procesos químicos que se dan en el organismo, como decía Agustino, en tantas cosas que pasan a diario por nuestra cabeza y por nuestra vida, que bueno, tienen toda esta, de fondo esta magia, ¿no? Me parece. A mí me gustó y me atrapó siempre todo eso. Sí, a lo que decís vos, Chris, Richard Feynman tenía una anécdota. Richard Feynman fue un premio Nobel, un tipo realmente brillante, le gustaba tocar el bongo, era muy gracioso, tenía una vida más allá de la física, y el tipo decía, un amigo me dice, qué aburrido de ser lo tuyo porque no te maravillás por el aroma de una flor, y le decía, no, todo lo contrario, me maravillo mucho más por el aroma de la flor y por sus colores, porque puedo entender justamente qué subyace en la naturaleza, entiendo qué son las longitudes de onda, por qué las puedo procesar. O sea,
su cosmovisión era muchísimo más grande y eso lo enriquecía. Y eso, justamente, es lo que hacía que algo que a vos te parece hermoso, te parezca muchísimo más hermoso porque lo ves de forma cabal. Tal cual, sí. Me hiciste acordar de esto. Uh-huh. Sí, a mí me pasó muchas veces algo similar con todas las materias de microscopía, cuando pensaba qué mundo hermoso y no lo tenemos a la simple vista, o sea, si no tenemos un microscopio mediando entre nuestros ojos, no lo podemos ver, y eso es algo que realmente siempre me sigue fascinando. Creo que también cuando tuve que elegir materias optativas en la facultad, terminé eligiéndolas por esa fascinación que me despertó todo lo que era la microscopía. Perdón, Gaby, tengo que decirlo, pero yo siempre en la carrera pensé que física no me había servido de nada. Ahora me di cuenta que sí, que de alguna manera puede ser que me haya ayudado a cultivar la paciencia o a, no sé, plantearme las cosas de otra forma. Física 1 es una de las, no sé si bien o mal llamada, materia filtro en la carrera de biología. Yo de hecho la cursé 4 veces y llegó un momento que yo llegaba a mi casa y me encerraba en mi habitación y me ponía a llorar pensando, yo nunca voy a ser bióloga por culpa de Física 1, porque no la podía probar. No la podía probar y me desesperaba totalmente porque, no sé, a mí en el secundario me iba bien, en la facultad dentro de todo me iba bien, iba probando todas las materias, no tenía problemas, y Física 1 estaba ahí, siempre era como una negativa, era el no aprobar y el no aprobar, y era ir 300 a un parcial y que de los 300 aprobaran 20, y era realmente muy frustrante, pero es verdad, claro. Sí, fue muy frustrante. Quizás eso me enseñó a mí física en la carrera, a enfrentar la frustración, eso seguro. Y después, bueno, química siempre me gustó, y también como que yo no puedo separar del todo. Por la profe lo... que tenías, decilo. Claro, por la profe que tenía. Química siempre me gustó y nunca pude separarlo del todo de biología, entonces yo lo veo como un todo, que también me hace maravillar de la perfección de la naturaleza. Así que, y bueno, también en mi carrera sí se ven, como les preguntaban, un montón de temas de relaciones de salud. De hecho, tenemos materias enteras de salud, que también en algún momento fueron bastante desafiantes, sobre todo la anatomía en biología es muy, muy desafiante en el sentido de que fue la primera vez que me enfrenté a algo que me encantaba como tema y que los exámenes eran tan difíciles que uno, no sé, llegaba tan estresado a los parciales y a los finales, que al final veías como tu propio cuerpo te traicionaba. Era como, yo estoy estudiando todo esto y me está pasando todo esto que estoy entendiendo, pero me está pasando por esta materia. Era algo bastante raro, no sé si lo doy a entender de esta manera, pero bueno. A todo esto, en la carrera que elijas, no importa cuál sea, vas a encontrarte con materias que no te van a gustar o que te van a resultar difíciles, y no hay que abandonar a la primera materia que encontrás que no te gusta. O sea, va a ser muy difícil que la carrera que elijas tenga el 100% de materias que te gusten, te encanten y te resulten fáciles o accesibles. No siempre es así. ¿Ya? Porque si no quiero que se piensen que si encontré una materia que no me gusta, ya está, entonces esta carrera no me gusta, no. Es quizás un desafío, no necesariamente una o un par de materias que no te gusten quiere decir que esta carrera no sea para vos. Es en general todas las carreras tienen alguna materia que, viste, es un plomo, o no te gusta, o te resulta muy difícil. Sí, la verdad que sí, a mí las físicas mucho no me gustaron en la carrera. La uno sí, viste, ya las otras medio las tuve que pasar. ¿Qué va a ser? Lástima que no está Calafiore acá. Calafiore me banca con respecto a mis ideas de física 1. Después hay que tener en cuenta física, lo que puedo decir que verán por qué somos tan pocos y vamos a tener trabajo siempre. Claro, eso es verdad.
Sí, eso es verdad que, bueno, son áreas aéreas que muy cotizadas porque no hay muchos, es cierto. Otra cosita que yo quería decirles que, bueno, después uno tiene que tener en cuenta las cuestiones personales, ¿no? Todo el ámbito familiar, las posibilidades reales, porque como decía Luciana, si ella no se podía ir a estudiar afuera, yo también ni me lo planteé irme a estudiar afuera. En su momento no era ni una posibilidad que yo consideraba, ¿no? Además que no sé, no me hubiese ido, además de que no podía. Entonces siempre buscaba lo que había acá. Hoy en día por ahí, a lo mejor ustedes tienen otras posibilidades, uno tiene que investigar, indagar, pero también aceptar lo que es posible, ¿no? Porque eso forma parte de tu propio camino. Y después ir combinando con el ámbito personal, ¿no? Si uno tiene también ganas de formar una familia, si está en pareja o tiene novio o novia, o bueno, y tiene un proyecto, bueno, tratar de también ir combinando todo para que la cosa vaya cerrando, ¿no? Dejar el proyecto personal por la carrera, ni dejar la carrera por el proyecto personal, tratar de ir también escuchando estas voces que te van haciendo ir combinando todo, ¿no? Porque de hecho si uno pone después en la balanza las cosas, solas van a ir decantando, te quiero decir, si uno piensa, no sé, capaz se me ocurre a mí, no sé, ser astronauta, capaz que no es una carrera muy compatible con tener hijos, no sé, o capaz que sí, hoy en día pueden ser astronauta y pasar 2 meses en el espacio y volver y tener los hijos y trabajar en otro ámbito, no sé, pero les quiero decir, tener en cuenta estas cosas cuando uno va tomando las decisiones que tiene que ir tomando en el camino, ¿no? Forma parte de un todo que uno va decidiendo. A ver. Claro, sí, sí, obvio, tal cual, que después, bueno, cuando uno va haciendo la carrera van surgiendo cosas que al principio cuando se imaginaba estudiando, quizás decía, bueno, en 5 años ya la termino y estoy, y muy probablemente hay un montón de cosas que surgen en el medio, que están, y es casi imposible, diría, terminar una carrera en el tiempo estimado que hice ahí, y bueno, tienen otro montón de cosas que la rodean, que hacen que tarden más. Bueno, ya para ir cerrando, si quieren, cada uno contarnos algún tip, alguna recomendación que le gustaría dejarles a los chicos, a las chicas, para que sepan, sea naturales o sea en la decisión de tomar carrera, para que piensen y para que sepan alguna recomendación. Sí, la recomendación a vos, Cris, dale, si no siempre arranco. No, dale. La recomendación la doy a nivel personal y a nivel de docente de la facultad y de docente de terciario. En ese sentido doy la recomendación y el tip, más que nada. La persistencia, chicos y chicas, la persistencia. No es que se va a recibir el más inteligente, se va a recibir el más tenaz, el que se ponga realmente con esfuerzo a darle para adelante. Ese es el que se va a recibir. En las carreras, la verdad es que se reciben menos, obviamente, de los que entran, y es un porcentaje grande los que quedan afuera. Entonces, lo que hace la diferencia es esa chica, ese chico que asimila los golpes, se cae y se levanta de vuelta y le sigue dando para adelante. Tuviste que rendir 4 veces física porque es un filtro, y hay gente que la tuvo que rendir 6 y por ahí hay otros que la terminaron rendiendo uno solo. Sí, pero todos recibieron su título, y no, por ahí lo recibí yo que tuve que rendirla 4 veces. ¿Por qué? Porque tuve persistencia para llegar hasta ese momento. Entonces, eso es lo que se necesita para cualquier carrera en el ciclo superior, universitario o no universitario, o cualquier otra cuestión
que ustedes quieran seguir. Es lo fundamental, diría yo. Y honestidad intelectual por uno mismo también. O sea, todos siempre pensamos que vamos a llegar lo más lejos posible, pero es como dice Cris, uno tiene que evaluar proyectos personales, tiene que evaluar un montón de cosas y hacer de todo eso una especie de proyecto de vida e ir siguiéndolo. Entonces, para eso, cada uno se tiene que conocer realmente bien. Y es lo otro que es necesario es reflexionar sobre uno mismo. ¿Cómo soy yo? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué me planteo y qué quiero hacer? Sinceramente, más allá de lo que los demás estén pensando o no estén pensando. Ustedes piensen que esto te va a dar, seguir una carrera te da un ascenso social. O sea, a diferencia del medioevo, nuestra época tiene sus beneficios. Existen las vacunas en principio, pero también existen estas cuestiones de que vos podés ascender en escalas sociales. Mis padres terminaron el secundario de grandes. En mi familia, y hablo de toda mi familia, yo soy hijo único, pero de toda mi familia, primos, lo que sea, soy el primero que tuvo un título universitario. Yo he andado en bicicleta hasta que entré incluso al Don Bosco. O sea, hasta el Don Bosco iba a 4 colegios y me iba ahí en bicicleta por los 4 colegios, viajaba por todos lados. O sea, la fui arrancando así de a poquito. Después te viene el auto, te viene un montón de cuestiones. Pero a la facultad la hice siempre en bicicleta. Claramente, subía con la bicicleta al 4.º nivel, ahí al 3.er nivel, a todos lados. Y lo que siempre tuve en claro era eso, que uno se tenía que esforzar para llegar, que no te lo iban a masticar y dar. Más allá de todas las equivocaciones o estas cuestiones de aprendizaje que le dije que fui teniendo a lo largo de 10 años. O sea, y por eso creo yo que no me arrepiento de no haberle pegado de una. Para cerrar esa idea, y lo que le digo a los chicos generalmente en el colegio, es, ustedes piensen, y a esto me refiero con ser honesto uno mismo también, piensen que hoy en día toda la sociedad lo que te pide es que sea inmediato. Messi cuando tenía 19 años era un fenómeno, y cuando tenía 23, ¿qué más vas a hacer? Porque te estás volviendo viejo. Nadal lo mismo. Y no, o sea, son contados con los dedos de una mano los que van haciendo eso. Después la vida es de cada uno de nosotros y la tenemos que hacer lo mejor que podamos. Entonces, sean honestos en esa introspección de ustedes, en ver para ustedes. ¿Chris? Bueno, me robaste todo lo que iba a decir, más o menos. No, sí, me parece muy importante escuchar las voces interiores, ¿no? Y como hoy les decía, ir leyendo lo que va pasando mientras tanto, que son como señales que van apareciendo en el camino y uno tiene que estar atento, bueno, y si voy por acá, y si uno se va sentando, ir agarrándose de lo que más te gusta y de donde te sentís mejor y desde el ámbito que te va ofreciendo más seguridades y más certezas, pero no ocurre de un día para el otro. Esto lleva tiempo y por otro lado, esto que decía Gabriel, que también yo se los iba a decir, que es el esfuerzo y el sacrificio. Todo camino que uno emprende para lograr algo, ¿no? Lleva un grado de sacrificio y un grado de esfuerzo. Entonces, por más que ustedes elijan algo que les resulte fácil o les parece que tienen una facilidad nata o un talento o lo que sea, va a llegar un momento que les va a requerir un sacrificio, un plus, un esfuerzo extra, ¿no? Y bueno, ahí es donde ustedes también se van a dar cuenta que van a tener que doblegar la voluntad para poder ir por aquello que les importa y es muy rica
después la experiencia, lo que uno siente cuando hizo y superó y pudo hacer ese esfuerzo y lograr algo, ¿no? Lo más importante que uno puede, digamos, lograr en la vida es poder vivir de aquello que le gusta. No todo el mundo lo puede hacer. Y bueno, yo les deseo que puedan encontrarlo, pero les va a llevar un tiempo, no se desesperen, no se frustren, no se amarguen. Todo es una construcción. Y a veces lleva mucho tiempo, y en ese camino después, cuando uno mira para atrás, da mucha satisfacción todo el camino recorrido, ¿eh? Así que, bueno, ánimo. Bueno, no sé si se va a cortar en medio de lo que estoy diciendo, pero hago un poco también mías las palabras de los profes anteriores. Perseverancia, paciencia, hay cosas que durante el primer año les va a costar muchísimo y el segundo también. Quizás no arranquen viendo las materias que ustedes tanto deseaban, esperen, vayan mirándolo, aprovechen el tiempo, porque ni bien empiecen la facultad van a pensar que tienen un montón de tiempo, porque ustedes van a ser dueños de su tiempo, por así decirlo, no van a tener unas cursadas tan ordenaditas como pasaba en el secundario, así que aprovechen el tiempo y aprovechen los espacios de la facultad, porque a veces cuando llegamos a casa nos distraemos con cosas, y las facultades casi siempre tienen unas bibliotecas que están espectaculares, y está muy bueno usar esos espacios para estudiar, para quedarse entre una materia y la que sigue estudiando adentro de la facultad en un ambiente en el que realmente no vas a ser molestado. Creo que eso es vital para los primeros años de la facultad, aprovechar esos espacios que hay adentro en los que, digamos, podés estudiar, el espacio y el tiempo. Después, otra cosa más allá de la facultad, y un poco también haciendo referencia a lo que dijo Gaby de la bicicleta, yo creo que una de las cosas que más me enseñó junto con la facultad fue el hecho de viajar. Y cada vez que junté los ahorros para un autito, yo me fui de viaje. Así que sigo sin tener el auto. Quizás algún día llegue, quizás no lo sé. ¿Cuántos quedamos solas? Sí. Ahí me están mandando. Bueno, ¿hay preguntas o ya se salieron, ya se fueron todos a cenar? Ay, mamá estaba en la reunión. Aquí estamos. Bueno, ¿siguen conectados los chicos o se durmieron en el camino? Fueron bajando claramente, pero sigue habiendo. Somos 13, 14. Medio largo, ¿no? Pero igual va a estar subida a YouTube, así que después. Así que nada, igual no tan largas así que ustedes. No sé si Antos y Luciana no, para no cerrarlo ahí, si no, bueno. No sé qué le pasó, no mandó nada. La cierran. Ok, entonces. Bueno, ya por ahí capaz que ya había cerrado. Para comprar un auto, Luciana. Se fue a comprar el auto, dijo. Lo del auto, que bueno. Necesitaba el incentivo. Está bien. Bueno, si no hay preguntas, no. No hay ninguna. No sé, había algunas preguntas dando, pero nada, bueno. Primero que nada, muchísimas gracias que se sumaron y se coparon. Después les pasamos el link por si la quieren escuchar de vuelta. Y Ya termina. Mil gracias por haberse copado con la propuesta. Fueron experiencias muy gracias. enriquecedoras, así que gracias. Estuvo muy buena. Exacto. Bueno, gracias por la invitación y bueno, que sea una semana exitosa, que pueda aportarles mucho a todos, ¿no? Los que se vayan sumando, y muy buena la iniciativa que tuvo el Centro de Estudiantes, porque seguro les va a venir bien a todos los chicos, ¿no? Y al que lo quiera aprovechar, lo va a aprovechar. Tal cual. La verdad que es un muy buen centro de estudiantes. Gracias. Virtual. De sueños para este año y los han tenido que readaptar, y la verdad que esto es muy bueno. Te tocó un desafío grande. Bueno, cariños, los dejamos. Gracias. Nos vemos. Chao, Gracias, gracias chicos. Chao.